¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Chuaki y hoy día vamos a hablar sobre la raíz del cristianismo, o una de las grandes raíces del cristianismo, parte de esta raíz, que es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y lo vamos a hacer con un pequeño granito de arena que fue un hallazgo encontrado en Israel, un poco más de 2 años atrás, pero que pasó muy desapercibido por parte de la gente en general, como suele suceder en estas cosas, y que tiene mucha importancia para poder también comprender la concepción que tenían los primeros cristianos de la divinidad de Jesús. Es un hallazgo arqueológico que nos dice que la persona ya en el siglo II después de Cristo, es decir, súper reciente a la resurrección, esos seguidores de Cristo no solo lo seguían por ser el Mesías, sino lo seguían reconociendo que era Dios. Y para eso vamos a conversar sobre este tema. Les invito, por favor, que le den like y vamos de lleno a conversar sobre este tema. Bien, ¿esto cómo surge? La iglesia de Megido es una antigua casa iglesia. En ese tiempo recuerden que había persecución, estamos hablando antes de Constantino. Había una persecución muy fiera contra los cristianos por parte del Imperio Romano y por parte de los judíos también. Todavía quedaban unos poquitos judíos que no se habían ido en la diáspora, que les tenían mucha rabia a los cristianos y principalmente eran atacados y perseguidos por los romanos. Entonces, en esta iglesia de Megido, que es el sector donde se encuentra de Israel, ¿qué se estaba haciendo? Esto por accidente. En una cárcel, presos que estaban haciendo trabajo forzado y picando la tierra para hacer una nueva instalación de la cárcel, en Galilea, ni más ni menos en Galilea, donde eran los principales apóstoles, y donde estaba Nazaret, Nuestra Señora es de Galilea, estaban picando la tierra y de repente uno de los presos tuvo, gracias a Dios, la sabiduría de decir que estaba picando, que abajo había algo que era muy antiguo. Llama a su guardia, el guardia llama a su supervisor y su supervisor opta por llamar a la oficina arqueológica de Israel. Ellos se dirigieron y efectivamente encontraron que habían ruinas de algo. Por lo tanto, se dejó de intentar construir la cárcel o el agregado de esta cárcel y empezaron a cavar los arqueólogos y encontraron que perteneció a una casa de una comunidad cristiana del siglo II, obviamente después de Cristo, que estaba en griego. Y vamos a analizar qué decía esta escritura, que en esa casa se realizaba la Santa Misa, se realizaba la Santa Eucaristía. Es uno de los cimientos o lugares de culto cristiano más antiguos descubiertos jamás. Entonces, es sumamente importante este hallazgo y tiene también una connotación de que nos ayuda a comprender cuál era la visión que tenía la comunidad primitiva cristiana, primitiva, entiéndase como primera, o de los primeros, original, sobre la figura de Jesús. Recuerden que en el siglo IV, que es muy posterior a más de un siglo a este hallazgo, había una disputa entre los arrianistas, que eran los seguidores de Arrio, de que Jesús no era Dios, sino era como un superhombre, un semidios, un enviado gigantesco, un Mesías del Padre, y por lo tanto no había Trinidad, y por lo tanto Jesús no era Dios. Versus San Atanasio, que de manera valiente, sabia y erudita logra demostrar con el paso del tiempo, con mucho sufrimiento después de todo, y con una mayoría de iglesias que creía que Jesús no era Dios, que verdaderamente Cristo no solamente fue el Mesías, no solamente fue el más grande de los hombres, sino también es parte de Dios uno y trino, la misma esencia de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la importancia de eso? Es la defensa de la docta y ortodoxa doctrina cristiana. La historia es, como yo les decía, este yacimiento que fue hallado en el 2005, hallado por el arqueólogo israelí Yotam Teper de la Universidad de Tel Aviv, aunque según otra versión el hallazgo lo realizó un reo, como yo les había contado, de la continua cárcel de Megiddo. Por eso se llama este hallazgo la iglesia de Megiddo, porque era una casa iglesia en el fondo, porque se juntaban escondidas los cristianos. Y paso seguido procedió a la excavación y limpieza de tareas, como yo les había dicho, y era un edificio del siglo III, estamos hablando del año 230 después de Cristo. Jesús resucita a los 33 años, estamos hablando de unos 200 años, 197 años después de la resurrección de Cristo, que usted dirá, pero pasó mucho tiempo. Pero era la comunidad primitiva, eran las comunidades que habían
los abuelos de esta gente, de esta comunidad, podrían haber conocido a algún discípulo que a su vez conoció a un apóstol de Jesús directamente. Por lo tanto, es algo súper reciente. Miren los bellos mosaicos. Ya tienen unos mosaicos de unos peces, que era el signo que tenían los cristianos en esa época, los peces. Entonces, esta iglesia de Megiddo, perdón, tiene una importancia muy grande porque en el fondo muestra que parte de la concepción cristiana antes del concilio Nicea en el año 325 nos decía de que Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. El concilio Nicea fue un sínodo de obispos cristianos. Yo quiero aclarar esto. Son sinónimos. Cuando tú hablas de sínodo o hablas de concilio, son sinónimos, ¿ya? Fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica que tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 19 de junio del año 325 en la ciudad de Nicea, de Bitinia, en el Imperio Romano, y el primero de los 7 primeros concilios ecuménicos. El concilio fue convocado por el emperador Constantino I, que antes de morir se bautiza al cristianismo, y acuérdense, está toda esta batalla que tuvo Constantino con Magencio, por quien se transformaba en el gran emperador romano, y Constantino, que tenía una fuerza mucho menor, en el Rubicón, cuando se iba a desarrollar la gran batalla en el río Rubicón, se encomienda al dios de su madre, que era Santa Elena, porque ya no tenía nada que perder, y por lo tanto mira al cielo y ve una cruz, y hace pintar las armaduras de los soldados de Constantino con esta cruz, y logra ganar la batalla. Y él, Constantino, atribuye esa victoria a Cristo, y por lo tanto empieza a permitir dentro del Imperio Romano la fe cristiana en libertad. Entonces, este concilio, si bien lo convoca el emperador romano Constantino, verdaderamente lo convoca el obispo Ocio de Córdoba y luego apoyado por Constantino I. Es considerado el primer concilio ecuménico. Se supone que fue presidido por el obispo Ocio de Córdoba, de quien se cree que era uno de los legados del Papa, ¿ya? Uno de los delegados del Papa. El Papa, el sucesor de Pedro, siempre fue el administrador primero de la Iglesia Católica, y hay que desmitificar un poquito que si bien había una influencia fuerte de los emperadores romanos conversos después de Constantino, el Papa siempre era el que tenía la última opinión y decisión en relación a la Iglesia. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta eso antes de decir que la Iglesia ha sido manipulada por la política romana, por lo menos en esa época. Recuerden que antes de Constantino, todos los papas fueron cruelmente martirizados. Los 12 apóstoles, los discípulos de los apóstoles, cristianos, mujeres, hombres y niños, papas, obispos, sacerdotes, laicos, todos en gran número fueron cruelmente torturados y martirizados en una época donde no convenía ser católico para los ojos del mundo. Si tú querías vivir una vida placentera y tranquila, no tenías que profesar la fe en Cristo, porque el que profesaba la fe en Cristo era perseguido. Y este hallazgo arqueológico de esta casa donde se hacían misas, santas misas, es vestigio de eso. En el fondo, era una mujer que tenía dinero, porque esta casa pertenecía a una mujer probablemente con recursos, y se juntaban a escondidas de manera camuflada para no ser pillados por los romanos, porque eso era pena de muerte. Recordemos que Constantino, estamos hablando del 325, y este hallazgo arqueológico, esta casa ya existía en el 198, o sea, estamos hablando más de 100 años. Entonces, vamos a escuchar ahora un pequeño video que nos va a mostrar la traducción en griego, y por qué nosotros podemos decir, de este hallazgo obviamente, podemos decir que esto es realmente muy importante para no solo la arqueología, sino para la religión cristiana, que nos ratifica que, por ejemplo, los neoarrianos, como son los testigos de Jehová, están equivocados, porque desde la concepción más primera, o de las más primeras, ya se sabía, o ya se decía, que Cristo no solamente fue el gran Mesías, sino el Hijo de Dios, y por lo tanto, si es Hijo de Dios, tiene la esencia de Dios, y es Dios, Hijo legítimo de Dios. Por lo tanto, no era un semidios, ni un enviado de Dios, de Jehová, como dicen ellos, sino es del mismo nivel infinito, en gloria y poder y omnipotencia, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios en 3 personas. Así que los invito a escuchar con atención para que podamos poder compartir después más adelante. Es la evidencia física más temprana que Jesús fue adorado como Dios.
Esto señala, como los cristianos siempre hemos afirmado, que el concepto de la Trinidad viene de Jesús mismo y de los escritos del Nuevo Testamento. La parte más asombrosa del mosaico está al lado de la mesa donde se supone los creyentes celebraban la Cena del Señor. Los textos... Donde ven ahí, ese cuadradito, ¿ya? Ese cuadradito ahí es esa es la casa, ¿ya? Y en ese cuadradito dice justamente algo relacionado con que Jesús es el Hijo de Dios, que está en griego antiguo. Y vamos a escuchar la opinión del experto, que es un experto lingüista que sabe mucho de griego antiguo. ¿Ya? Los textos griegos hasta el IV siglo se escribieron en mayúscula sin espacios entre palabras, mientras que hoy se escriben en minúscula con espacios. Las minúsculas del mosaico se ven así. Ahora vamos a traducir. Proseniken significa ofreció. Akeptis significa akeptis. Re es el artículo femenino que especifica el género de akeptis y modifica philotheos. Philotheos significa amador o amadora de Dios, y como su artículo es femenino, sabemos que es amadora. Tin significa esta, y trapesan significa mesa. Tho es una forma abreviada de theo, que significa a Dios porque está en el caso dativo. Hyuko es una forma abreviada de Jesucristo, que significa Jesucristo y también está en el caso dativo. Nemasinon significa conmemorativo o como conmemorativo. Bien, entonces aquí está clarito. Recuerden lo que acaba de decir el experto, el griego antiguo se escribía en mayúscula, el griego actual se escribe en minúscula, y eso dice mucho sobre el tema de las divinidades. Entonces, en esta casa, la mujer pone esta inscripción. Esta inscripción tiene que haber estado bastante oculta, ¿ya? Pone esta inscripción para mostrar, en el fondo, de que ella sigue a Cristo. Entonces dice, ofreció a Keptis, ¿ya? Ofreció a Keptis, vamos a retroceder un poquito, ahí está. Ya. Ofreció a Keptis, que el nombre de la mujer era Keptis, cultura griega, amadora de Dios, que ama a Dios, esta mesa, este altar, ¿ya? Este altar, en el fondo, ofreció esta mesa, porque lo que estaba diciendo es donde se hace el sacrificio perpetuo de la Eucaristía, ¿ya? Y esto es lo más potente. A Dios Jesucristo. A Dios Jesucristo. A Dios Jesucristo. De manera conmemorativa. Hagan esto en memoria mía, como dice el Señor en la Sagrada Escritura. ¿Ya? Así que esto tiene una enorme importancia. Akeptis, amadora de Dios, ofreció esta mesa a Dios Jesucristo como conmemorativo. De modo importante. Ya, y esto queda reflejado de manera bien redactada. Akeptis, amadora de Dios, ofreció esta mesa a Dios, Jesucristo, como conmemorativo, como conmemoración. En el fondo, en honor a Cristo. Si se fijan, es muy interesante todo lo que nos muestra este mosaico. Y vemos cómo, de manera directa, Jesucristo, para esa cristiana y para la comunidad que iba a esa casa, es Dios. No una representación de Dios, sino es el mismísimo Dios. Entonces, esto es mucho antes de Nicea, y la importancia que tiene es que toda esa argumentación que tenía Arrio ya queda desmentida, porque 120 años atrás aproximadamente, la comunidad de cristianos en el mismo Israel profesaba a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Ahora lo que vamos a ver unos ejemplos que aparecen en la Sagrada Escritura y que nos muestran cómo se trata como Dios en estas líneas. Se hablaba de Dios. En primer lugar, porque su nombre aparece en el mismo caso junto con Dios. Y segundo, porque su nombre se abrevia. Esto se lo hacía con el nombre de Dios por temor de escribirlo en vano, según los dictados de Éxodo 27, que dice, ¿no tomarás el nombre de Jehová tu Dios? Acá esto es importante. Entonces, en el fondo no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Ya? No tomarás el nombre de Dios en vano. Y le ponen esa rayita arriba
como para decir que no está tomándolo en vano, porque es tan sagrado que le coloca esa rayita para que sepa que esa persona valora muchísimo eso. Perdón, ahora sí, el audio. Vamos a ver ahora entonces, voy a explicarles de nuevo porque está... aparece en el mismo entonces, caso aquí con Dios. Y segundo, porque su nombre se Akeptis, amadora de Dios, ofreció esta mesa a Dios Jesucristo como conmemorativo. Vamos a ver este otro video donde vamos a escuchar en relación al Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver acá la traducción en griego, porque la Biblia se empieza a escribir en griego en el Nuevo Testamento, sobre las primeras menciones sobre que Jesús es Dios en el Nuevo Testamento, es decir, cuando Jesús estaba con los apóstoles. Que demuestran los matices del idioma original. Por ejemplo, Juan 1:1 dice que Jesús, aunque no el Padre, es Dios. Romanos 9:5 proclama que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Y 1 de Tesalonicenses 3:11 trata a Jesús y a Dios como un sujeto singular cuando dice que nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Tradicionalmente, entonces, esos textos nos muestran realmente que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Ese triángulo inverso que está ahí nos muestra, Padre no es Hijo, Hijo no es Espíritu Santo no es Padre. Pero Padre es Dios, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Es un programa muy aclaratorio que nos muestra realmente con claridad todo este tema. Y no olviden darle like y también masificar este programa para más personas puedan conocer y tener más argumentos y más razones de nuestra esperanza. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien y nos estamos viendo.